Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scores y aquellos de vosotros que me seguís, pues os estaréis preguntando a qué es debido esta lección, esta presentación sobre las tríadas dextrógiras o las tríadas levógiras. En una presentación, pues bueno, en la que he querido resolver algunas de las dudas que muchos de vosotros me habéis planteado. Y estas dudas se refieren a la manera en la que he utilizado el sistema de coordenadas cartesiano en mis presentaciones, porque difiere de los sistemas de referencia de coordenadas cartesianas a los que muchos de vosotros pues estáis acostumbrados. Y entonces había pensado que no sería necesaria una aclaración sobre el tema, pero he visto que debido a la cantidad de preguntas que me hacéis y algunas de las dudas que me planteáis, pues es necesario aclarar algunos puntos. En primer lugar, pues bueno, como todos vosotros sabéis, podemos representar una presentación convencional del sistema de referencia de coordenadas cartesianas, que es ortogonal, donde tenemos pues el eje de coordenadas de las X, el eje de coordenadas de la Y y el eje de coordenadas de la Z. Pero en la mayor parte de mis presentaciones, cuando lo represento en 3 dimensiones, en vez de nombrar a los sistemas de coordenadas X, Y y Z, los ejes de esta manera, pues habéis visto que muchas veces los nombro colocando aquí el eje de coordenadas X en el horizontal, el eje Z en el vertical y el eje Y como saliendo de la pantalla, que no es la manera convencional de representarlo. Entonces, muchos de vosotros y también de algunos que no son miembros del canal, pero que han decidido hacer algunos comentarios, preguntáis, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy representando los ejes de coordenadas cartesianos de esta manera? Esto es casi una herejía, ¿no? Una herejía porque, evidentemente, en un sistema tridimensional, pues si nombramos esto como coordenada X, Y y Z, pues podemos derivar ecuaciones en las que tengamos algunos problemas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo quería aclarar en esta lección. Antes de nada, antes de aclararlo, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos aquí un sistema de referencia cartesiano que yo lo he dibujado en la pantalla del ordenador. Y he decidido utilizar el sistema convencional donde he nombrado, y aquí es importante lo que estoy diciendo, le he colocado la etiqueta de X a este eje, la etiqueta Y a este eje y la etiqueta Z a este eje. Pero ¿qué es lo que cambia fundamentalmente, al menos en las presentaciones que yo he estado dando de relatividad general, relatividad especial, cálculo tensorial? ¿Qué es lo que cambia si simplemente hacemos un cambio de nomenclatura y, por ejemplo, pues decidimos poner aquí el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z? Al fin y al cabo no he cambiado, si os fijáis, no he cambiado los ejes, he cambiado cómo nombro, el nombre que le pongo a los ejes, y por conveniencia en esta presentación, simplemente por una razón de conveniencia, pues he decidido llamar a este X, Y y Z, pues porque me gusta tener el X aquí arriba, ¿no? Siguen siendo un sistema de coordenadas cartesiano, siguen siendo ortogonales y en principio la manera de nombrar los ejes de esta manera no afecta en absoluto a ciertas operaciones, la mayor parte de las operaciones físicas que nosotros estamos realizando. Es una manera gráfica de representar un sistema de coordenadas, no tiene otra cosa. Porque voy a poner otro ejemplo. Si en vez de nombrarlos de esta manera utilizamos la nomenclatura
que se utiliza en mecánica clásica postnewtoniana, que tenéis un curso en mi canal, pues bueno, yo puedo nombrar a este eje de coordenadas Q1 la coordenada 1, a este la coordenada 2 y a este la coordenada 3, pero sin ningún tipo de razonamiento o ningún tipo de, como diría yo, de hipótesis para poder nombrarlos. Pongo aquí Q1, Q2 y Q3. Podría también llamar Q1, Q2 y Q3 o Q1, Q2 y Q3. De esta manera, la Q con un subíndice representan una nomenclatura de coordenadas generalizadas, que pueden ser coordenadas de todo tipo, ¿no? Pero ahora nos plantea la duda de cuál de estas coordenadas corresponde a la coordenada X, a la coordenada Y o a la coordenada Z si nos las presentan de esta manera. No tenemos una manera objetiva de saber cuál de las coordenadas correspondería a la X, Y y Z, y lo único que hemos hecho ha sido cambiar las etiquetas que acompañan a estos ejes de coordenadas que no han cambiado. Incluso podríamos utilizar la notación del cálculo tensorial. También tengo un curso en mi canal, os voy a dejar un enlace en la descripción al vídeo, y aquí lo que hacemos es, en vez de llamar X, Y o Z, también se da una nomenclatura generalizada de las coordenadas como X sub 1, X sub 2 y X sub 3. También podríamos poner el índice arriba, es irrelevante, y volvemos a plantearnos el mismo problema de antes. ¿Qué coordenada corresponde a la X, Y o Z si la comparamos con la manera convencional de representar las coordenadas pintadas en 3 dimensiones en un papel? Y cuando digo convencional es muy importante, porque podría nombrar en vez de X1, X2, X3, pues las coordenadas O, R y T. Y aquí ya sí que no hay una manera objetiva de identificar qué coordenada es cuál. Y podría hacerlo. X, Y y Z son simplemente formas convencionales de nombrar los ejes, y la manera de colocarlos en un dibujo es una cuestión absolutamente subjetiva. Lo que no puede ser subjetivo son las operaciones matemáticas, las fórmulas matemáticas que gobiernan la física, y por eso en la física se intenta que las ecuaciones sean independientes del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Al final, la nomenclatura de los ejes de coordenadas o de las coordenadas en general es absolutamente una convención. Es importante tener convenciones, no me entendáis mal. De acuerdo, es importante que haya unos patrones comunes, pero también tenéis que tener en cuenta que esos patrones comunes pueden cambiar con respecto a los países, con respecto a las culturas. La manera de escribir, por ejemplo, no es lo mismo una cultura occidental con una escritura de izquierda a derecha que una cultura oriental donde escriben de arriba a abajo, por ejemplo, o de derecha a izquierda. Eso también influye en la manera de representar los ejes de coordenadas, cómo se representan los ejes de coordenadas en los estudiantes de física. Y también sucede muchas veces con la representación de las fórmulas matemáticas en cuanto a los símbolos de prioridad, paréntesis, multiplicaciones, que pueden variar con respecto a los países. Por poneros un ejemplo, en la escuela secundaria en España y en casi todos los países occidentales el tiempo corre de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Se representa la coordenada temporal normalmente en la horizontal y va aumentando de izquierda a derecha. En otros países en los que se escribe de derecha a izquierda, pues el tiempo circula, se representa circulando en el sentido opuesto. Pero todo lo que tienen en común los físicos de todo el mundo es que representan el tiempo en el eje perpendicular, en el eje, este eje de aquí, y va desde abajo hacia arriba. Eso es lo único que tienen en común todos los físicos, independientemente de la cultura. Pero al final este tipo de representaciones son convenciones.
Y las ecuaciones, sobre todo las ecuaciones tensoriales, son ecuaciones que tienen que ser independientes de cómo nosotros nombremos a estos ejes de coordenadas. Tienen que ser independientes, no tienen que depender de que, por ejemplo, pintemos la X aquí y la Y aquí, con ciertas excepciones. Pero la cosa cambia ya si representamos tríadas no de coordenadas, sino de vectores simultáneamente y en el mismo entorno. Aquí pongo de ejemplo la tríada de vectores unitarios covariantes que podemos asociar, por ejemplo, a la coordenada X con el vector unitario en la X, en la Y y en la Z, y lo estamos pintando y representando de esta manera en nuestra pantalla del ordenador y simultáneamente podemos intercambiar aquí y colocar en este caso el vector unitario de las X en la horizontal y el de la Y en el vector que sale de la pantalla. Y evidentemente ahora no son lo mismo, no son el mismo vector. No son las mismas tríadas. No es lo mismo representarlo de esta manera que de esta manera, ya que no hay manera, rotando esta tríada de vectores, de colocarlos de esta forma. Si igualamos el vector unitario de la Y con la Y y de la X con la X, el vector unitario Z, en vez de mirar arriba, debería mirar abajo, si intentamos rotando. Por lo tanto, ahora no son lo mismo. Y esto sí tiene consecuencias cuando estamos representando gráficamente cosas como el producto vectorial entre vectores. Por ejemplo, definimos, y esto es importante decirlo, definimos que el producto vectorial entre el vector unitario en la coordenada X multiplicado por la coordenada Y es el vector del unitario en la coordenada Z. Y esto lo hacemos por definición siguiendo la regla del tornillo, como si tuviéramos un tornillo que giramos de aquí a aquí y entonces va subiendo hacia arriba. Bien, si aplicamos la misma regla del tornillo que la asociamos al producto vectorial, si representamos los vectores unitarios ahora de esta manera, obtendremos, en vez del vector unitario en el eje de las zetas, pues el del sentido opuesto. Es como si intentáramos atornillar un tornillo girándolo de aquí hacia aquí con la regla del tornillo. Entonces, como veis, las representaciones de una tríada, por ejemplo, de estrógira y levógira, ya son diferentes. Pero lo que determina el resultado de las operaciones matemáticas, en este caso del producto vectorial, no es cómo lo representamos nosotros gráficamente en el papel, en el ordenador, no. Lo que determina es la definición que estamos haciendo nosotros de las operaciones del producto vectorial. Si utilizamos la regla del tornillo, veremos que obtenemos este resultado, de acuerdo con la regla del tornillo. Pero esa regla sigue siendo una convención y podríamos desarrollar la física tal y como la conocemos sin ningún problema utilizando la regla del antitornillo. Si la regla del antitornillo fuera al revés, esta representación gráfica de los vectores nos daría en este caso el producto vectorial adecuado y esta sería la manera incorrecta, entre comillas, de representar esa tríada de vectores. Porque hay que recordar que lo importante no es cómo los representemos nosotros gráficamente, sino que sigamos en nuestras ecuaciones matemáticas las definiciones correctas de las operaciones.
Porque las matemáticas que subyacen a la física no dependen de las representaciones gráficas. Las representaciones gráficas las utilizamos nosotros porque son una ayuda. Dependen de las definiciones de las operaciones. Y podemos definir el producto vectorial, por ejemplo, de esta manera. Ux por Uy va a ser igual a Uz. Vale, de acuerdo. Independientemente de cómo lo pintemos, vamos a definirlo de esta manera. Uy multiplicado Ux va a ser menos Uz, porque intercambiamos el orden y nos da por pura definición. ¿Vale? De acuerdo. Independientemente de cómo nosotros pintemos estos vectores de aquí, hemos definido estas operaciones. Y podemos hacer lo mismo con todos los pares de las tríadas de vectores unitarios. Y de esa manera, tal y como hicimos con el producto escalar en varios de los cursos que tenemos aquí, podemos definir el producto vectorial como una operación geométrica que sí es más comprensible si representamos los ejes cartesianos como se representan normalmente, porque utilizáis la regla del tornillo y la regla de la mano para saber cómo están orientados esos vectores. Yo no lo hago porque cuando se trabaja sobre todo en física teórica se utilizan muy poco los gráficos, las representaciones gráficas. Las representaciones gráficas suelen ser una ayuda muy útil para el estudiante. Y yo lo que hago es simplemente trabajar con las matemáticas. Y pintemos como lo pintemos, las ecuaciones no pueden fallar nunca. Y estas operaciones de productos vectoriales, en este caso entre vectores unitarios, se representan matemáticamente. Esta es la representación más adecuada matemáticamente de un producto vectorial, utilizando lo que se conoce como el símbolo de Levi-Civita, que es un símbolo que se introduce en las ecuaciones y que introduce reglas de simetría, de antisimetría y de permutación entre tensores o entre vectores. Y tenemos la relación de los vectores unitarios con los productos vectoriales del resto de los vectores unitarios, y esto es generalizable al producto vectorial entre dos vectores cualesquiera, pero trabajando de una manera matemática. Muchos de vosotros no sabréis lo que es el símbolo de Levi-Civita. De esto lo hemos hablado en el curso de relatividad especial y creo que en el de relatividad general, por si queréis saber más, os voy a dejar unos enlaces en la descripción, pero realmente con lo que nosotros trabajamos. No trabajamos con los dibujos que pintamos con las coordenadas, que se suele hacer de una manera arbitraria, al menos yo lo suelo hacer de una manera arbitraria. Y entonces la pregunta del millón, ¿por qué yo personalmente lo hago así? Pues bueno, la razón es muy sencilla. A mí me gusta poner el eje de las X en horizontal. Ya está. El eje de la Z estoy acostumbrado a verlo hacia arriba porque es el eje de rotación de los agujeros negros. Y finalmente el único eje que me queda es el de la Y. Pero si tuviera que utilizar una representación convencional tendría que mirar hacia ese otro lado, pero prefiero que mire el eje hacia mi lado. De todos modos, como no estoy poniendo aquí los valores de las unidades de longitud de las coordenadas, no sabemos si vamos con valores positivos hacia aquí o valores negativos. Si fuéramos desde aquí hacia aquí con valores negativos, no habría absolutamente ningún problema con la regla del tornillo y esta sería una manera totalmente convencional de representarlo. Entonces, esa es básicamente la razón. Sin embargo, reconozco que pueda ser confuso para muchos de vosotros. De hecho, todos los físicos que están mirando este canal, yo creo que ni se han dado cuenta de este detalle. Casi todos los físicos, los matemáticos sí, pero los físicos que están mirando este canal yo creo que no se han dado ni cuenta de esta representación de las coordenadas, y los estudiantes de escuela secundaria sí, porque les choca mucho, o incluso de la universidad en ingenierías, porque las ingenierías pues sí son muy precisas y trabajan en un espacio tridimensional y tienen que tener estas cosas muy claras. Pero la utilización de la nomenclatura en los cursos que he hecho hasta el momento de esta manera pues no es inconsecuente
con los resultados del curso. Con la derivación de las fórmulas no tiene ninguna relevancia. Pero lo que voy a hacer es, a partir de ahora, pues seré más cuidadoso con esto y lo que voy a hacer es representarlo de una manera más convencional. Aquellos de vosotros que hayáis visto mis cursos, pues simplemente lo que podéis hacer es renombrar los ejes cartesianos, poner el X aquí, el Y aquí y el Z aquí, por ejemplo. No va a cambiar absolutamente nada en las ecuaciones. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal. Hasta la próxima lección.